Buenas tardes. Buenas tardes, ilustres personalidades, señoras, señores, amigos todos en general, que en nombre de la Junta Directiva y mío propio quería darles la enhorabuena por venir a este espectacular evento que vamos a tener hoy. Se trata de una nueva fase que se ha programado en la Junta Directiva, que es un ciclo sobre historia. En este caso, la conferencia de hoy va a tratarse sobre aquí no lo veo. Bueno, de la conquista de América y hasta la actualidad. Aquí está. La reconquista de América hasta el derrumbe del imperio, con sus luces, sus sombras que ha habido a lo largo de toda esta temporada, que se va a describir minuciosamente por todos los aquí presentes que van a intervenir. Solamente quiero ahora darle la voz y la palabra al que va a presentar a todos los conferenciantes, que es don José Ignacio Ruiz. Tiene la palabra, José Ignacio. Muchas gracias. Estimados consocios, señores embajadores, autoridades, distinguidas personalidades, presidente de la Asociación Héroes de Cavite, nuestro coordinador Miguel Ernesto, mi gran colaborador, amigos del casino, señoras, señores, sean bienvenidos y agradecemos su presencia en un acto tan emotivo como este, que es la presentación del libro póstumo de nuestro socio y amigo don Pablo Victoria Vilches. El libro en cuestión que vamos a presentar es uno de los muchos que nos ha dejado como legado sobre la historia de España o de Hispanoamérica, que es como decir lo mismo. El título, como figura en la convocatoria y ya se ha dicho, trata de la reconquista de América, quiere decir después del establecimiento de la Primera República, al derrumbe definitivo del imperio en 1823. Este libro es complementario de otros que ya he escrito anteriormente y se han presentado en este foro, como El terror bolivariano y algunos más que nos deja Pablo de la geopolítica del mundo americano. Hay que empezar por decir que este libro, yo digo que es un gran libro, y no solo por lo extenso, nada menos que 729 páginas tiene. Está, como se dice, bien estructurado en partes y, desde luego, en 36 capítulos que son hitos bien definidos y que le permiten al lector ir correctamente conducido por el hilo argumental de la obra. Pero no voy a hablar del contenido del libro porque eso le corresponde a nuestra amiga y admirada Pilar de Arístegui. Tan solo diré por el momento que es un libro de una actualidad apabullante. Tiene unas concomitancias con el presente asombrosas. En realidad, todo el presente tiene concomitancias con el pasado y el pasado con el presente cuando se utiliza la historia como maestra de la vida, como magister vitae, que decía Cicerón. El libro desenmascara la realidad oculta que se esconde detrás de los discursos demagógicos y palabreros de los constructores de mitos, memorias y tradiciones inventadas que responden más a intereses espurios que ayudar a comprender la realidad histórica. En este sentido, mi cometido con esta intervención será enmarcar el acto que celebramos con algo de teoría o filosofía de la historia, con la exclusiva intención de ayudar a aclarar algunos aspectos que requieren de cierta conceptualización o explicación complementaria. Por otra parte, trataré de cumplir con la misión que me han encomendado de moderar el acto y que se cumpla con rigor con los tiempos que hemos establecido a fin de dar cabida al final del acto con un coloquio entre los asistentes. Dicho esto, lo primero que quiero destacar y que subrayo desde hace tiempo es la importancia que tiene la historia. La historia como sustancia, la historia como sustantivo y no como calificativo con eso que ahora hacen
con esto de la memoria, que la constituyen en sustancia, y a la historia la dejan como el calificativo. Y por si eso fuera poco, incluso le añaden que puede ser incluso democrática, como si la realidad de los hechos estuviera sujeto a cuestiones de mayorías o de minorías. Casi siempre que tengo ocasión, denuncio que la disciplina más manipulada de las ciencias humanas ha sido y es la historia. En este Real Casino hemos instituido, ya desde hace unos años, el ciclo que se llama, como figura en el título, Recuperar la historia de España y diría también de Hispanoamérica, aunque, como insisto, es lo mismo. Y lo que hacemos es traer aquí trabajos que tratan de recuperar la historia real. Sobraría decir real, pero es que la historia, si es tan manipulada, hay que subrayar el hecho de lo real. La historia, la que nos da un conocimiento de la realidad y la que busca la verdad. Ortega decía que la historia era la ciencia, fíjense, la ciencia superior del hombre, y la llamaba la ciencia de la realidad. Y decía que era incluso superior a la física. Y es que el hombre, sea considerado como sujeto individual o como sujeto colectivo, necesita conocer, aunque sea mínimamente, su pasado real, su historia, si no quiere convertirse en un ser amnésico o, peor aún, en un esquizofrénico social. Y algo de esta esquizofrenia nos está pasando en nuestra cultura y en nuestro presente español. Están sustituyendo nuestra tradición cultural, la que ha permitido que florezca el hermoso árbol cultural de Occidente, por proyectos futuristas que llaman progresistas, que están resultando quimeras distópicas alejadas de las utopías esperanzadoras propias de nuestra cultura. Y a propósito, también aprovecho siempre que tengo ocasión hablar de esa idea de progreso, de eso que tiene tan buen cartel, el progreso, tan reclamado por el mundo occidental. Conviene aclarar que este concepto es de las quimeras o mitos más exitosos que salió del pensamiento de los filósofos de la Ilustración. Y ha sido quimera porque, tal como se instaló en Occidente, fue desprovisto de pasado. Es decir, rompió y se opuso, como lo vienen haciendo, con la tradición que es el pasado hecho cultura. Esta ruptura ha dejado a lo que sería la línea de la dinámica del ineluctable cambio histórico sin vector que lo conduzca, que lo dirija. Y esa pérdida de vector es lo que les ha permitido y permite dirigir la exclusiva punta de flecha en la dirección que más conviene, dejándonos huérfanos del imprescindible pasado que necesitamos. En este mismo sentido, Ortega también decía, es esencial, y él cita de él, es esencial en nuestra vida de que el hombre no tenga otro medio de orientarse en el futuro que hacerse cargo de lo que ha sido el pasado. El pasado, sigue la cita, es el único arsenal donde encontramos medios para hacer efectivo nuestro futuro. Lo único que poseemos es el pasado. Fin de la cita en el futuro. De ahí que la importancia de la historia, y cuando construimos, como se ha venido haciendo, cuando construimos futuros sin esta realidad, se hace con cimientos de barro. Esta explicación es la que suelo arguir cuando me preguntan por lo que ocurre en determinadas latitudes hispanoamericanas. Y en esto nos es de infinita ayuda la obra de Pablo Victoria. Los que la conocemos algo, no nos extraña lo bien escrita que está, pero sobre todo cómo con suma inteligencia va desmontando la multitud de mitos y falsedades que rodea la historiografía acerca de las independencias americanas. Y entre otros está el mito construido sobre Bolívar, del que ya se ocupó en su anterior obra sobre el terror bolivariano. Muchas cosas me gustaría destacar sobre este mito,
porque él las refleja en el libro que hoy presentamos, pero me lo voy a reservar por si acaso para el debate. Simplemente destacaría un mito todavía más importante, y es el de cómo las independencias hispanoamericanas surgieron de lo que la historiografía sobre el nacionalismo ha definido como la invención de las naciones. Como es sabido, existen naciones, muy pocas, que son históricas. Este es el caso de la nación española, quizá la francesa, la inglesa y alguna más. Estas naciones son históricas, culturales y políticas, entre otras cosas porque siempre fueron titulares de soberanía y contienen una historia detrás que las avala. La gran mayoría de las naciones que conocemos, de las que hoy conocemos, han sido todas inventadas, y las que se están inventando o en vías de invención. Y esto quiere decir que se ajustaron y se ajustan a los que algunos eminentes historiadores, provenientes de distintas ramas de la investigación, como Hobsbawm, quiero decir materialistas, Ranger y otros, denominaron para el nacionalismo como la invención de la tradición. Y en esto consiste, resumiéndolo mucho, en que construyen la nación desde una falsa memoria histórica, que es una tradición inventada con tintes de realidad. Es lo que en su narración estos constructores construyen como nación cultural y buscan los elementos que dicen culturales por donde sea. En un segundo momento, cuando ya tienen construida la nación cultural, esa memoria la consideran que entonces apuntalan la nación y pasan a reclamar para sí lo que es la nación política, que no es otra cosa que reclamar la soberanía. Les suena, ¿verdad? Hacerse soberanas es la finalidad última que se persigue cuando se construyen naciones inventadas. Es cierto que esto de la soberanía es un concepto complejo, pero clave para construir o de construir naciones, como vemos que se está haciendo, como vemos que se hizo y vemos que se está haciendo. Pues bien, esto y no otra cosa fue lo que se hizo en Hispanoamérica, y Pablo Victoria nos lo muestra de manera descarnada con esta nueva obra, de construir la nación histórica, cultural y política de España y levantar con pies de barro naciones inventadas. Les contaría mucho más, pero debo dar ejemplo de la medida del tiempo que debo de cortar. Ahora me toca presentar a la siguiente interveniente en este acto, que es nuestra admirada Pilar de Arístegui. Gracias. Gracias. Está bien. Bueno, voy a presentar a Pilar. Cuando ve uno el currículum que tiene Pilar, pues a lo mejor necesitábamos todo el tiempo del acto para poderla presentar. Verdaderamente es un artista, ¿no? Es un artista y una intelectual. Para mí son dos cosas que no tienen disociación posible. El verdadero artista, naturalmente, que tiene que ser un gran intelectual. Ella, por decirlo así, de manera más pedestre, y voy a ir muy rápido para no comer el tiempo, es pintora, escritora y de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. Estudió en Madrid, en París, en Londres. En Washington se formó con John Cordes en la acuarela y con el muralista Manolo Ortega la técnica al fresco. Su obra es extensísima. Ha participado en 53 exposiciones colectivas a lo largo y ancho del mundo. Si dijera todos los países donde ha estado, podría decir desde México, Nairobi, Estados Unidos, etc. Y cuenta con 24 exposiciones individuales en diferentes galerías. Peyrole Saint-Lee es Molly Chrysler Hemispheric Summit en Miami, Washington, Nueva York, Río de Janeiro y no sé cuántos sitios más. Cuenta con una no menos importante obra gráfica. Destaco algunas, como fue la ilustración de El arpa en la Biblia, Hacedores de América, El diario de Colón, y no continúo. Su presencia en colecciones y museos también es notable.
en la colección del BSCH, en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en el National Museum of Women in the Art de Washington, en la Fundación Tinker de Nueva York, Museo Vaticano de Roma, Museo de Arte Contemporáneo de Bulgaria, Argentina, México, y me callo. Desde el punto de vista también literario, su calidad no es menor. Citaré algunos de sus libros: Palazzo de España, L'ambasciata più antica del mondo, la novela La diamantista de la emperatriz, es una orfebre toledana del siglo XVI, se adentra por esos territorios, La Roldana, una de las primeras escultoras del siglo XVII, El árbol del fuego, Ultramar, Sofía la reina, Ana de Austria, en fin, tiene un currículum mucho más que acreditado. Dejo sin describir las magníficas críticas que ha recibido de sus libros y las numerosas conferencias que ha impartido, como ustedes comprenderán, por razones del tiempo, y también de las obras sociales. Pero sí me gustaría terminar diciendo algunos de los premios que ha tenido. Ha sido primer premio al Pabellón Español en la Feria de la Providencia, premio a la mejor obra social, premio Insieme per la Pace, cuenta con la condecoración de San Gregorio el Magno concedida por el Papa Juan Pablo II, y ahora tiene el cometido de presentarnos la obra que aquí presentamos de nuestro querido y admirado Pablo. Cuentas con el tiempo de 20 minutos para hacer el resumen de la obra. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Excelentísimos señores, señoras, amigos todos, gracias por estar aquí esta tarde y gracias en especial a los que están de pie, que verdaderamente les agradezco mucho porque es un sacrificio oír cualquier cosa y encima si es largo es un enorme sacrificio. Muchas gracias a todos y me gustaría que estuvieran todos sentados. Quiero resaltar la presencia de varias personas en esta tarde. Primero de todo, don Cristóbal Colón, duque de Veragua, fundamento de América, por razones obvias, al presidente de la Asociación Héroes de Cavite, Ángel Benzal, que trabaja de una manera denodada por España, por la historia de España y por la historia de España en América. Quiero también saludar a la Academia de Historia del Perú, presente esta tarde aquí, y quiero saludar también al presidente de Transformar España, que está haciendo una labor extraordinaria en un momento que se necesita muchísimo. Gracias, Eduardo. Gracias. Luego quería dar las gracias a doña Pilar Sánchez Simón por dejarme hablar aquí en esta sede tan prestigiosa, en la que hace unos años mi hijo Álvaro, que está también aquí, venido de Dubái, especialmente para estos actos, aquí tocó en el homenaje a don Joaquín Rodrigo. Entonces, como ve, tenemos muchos recuerdos muy felices de esta prestigiosa institución. Quiero también dar las gracias a Cristina, mi amiga Cristina Grueso, por compartir tantos momentos únicos en la preparación de este acto. Y quiero agradecer de manera muy especial la brillante exposición que ha dado ya el catedrático y profesor de Historia, don José Ignacio Ruiz, y la que dará, estoy seguro que será brillantísima también, el catedrático y profesor de Historia, don Manuel Lucena, y catedrático además de la Cátedra de Hispanidad de la Comunidad de Madrid, con lo cual estamos verdaderamente en una magnífica compañía esta tarde. Quiero agradecer también, y aquí acabarán los agradecimientos, quiero agradecer a las personas que han trabajado también silenciosamente, pero con enorme eficiencia, en la organización de este acto, como han sido Borja Díaz de Rivera, Concha Grajera y Michel Rivin. Han traído cantidad de amigos y se lo agradezco enormemente. Antes de comenzar, quiero recordar a un país hermano, Venezuela, que sigue luchando por su libertad. Y un país el que yo conocí muy bien en mejores épocas, en momentos muy felices para esa bella nación. Libertad para Venezuela.
Inicio esta presentación con una frase de Cicerón, muy apropiada para los lazos de amistad que me unen a la familia Victoria Grueso. Y la frase es: aquellos que no creen en la amistad no merecen vivir bajo el sol. Es un poco drástica, pero es muy bella. Y la amistad y el recuerdo me motivan para presentar este libro de Pablo Victoria. Me lo pidió ante su mujer, mi querida amiga Cristina, como he dicho antes, y nuestra muy querida amiga May Rivas, en unos días dramáticos, pero esperanzados, en la clínica donde anhelábamos la recuperación de Pablo. Unos meses más tarde, en el mes de mayo, eso fue en las postrimerías del 2023, unos meses más tarde, en esa clínica, Pablo nos daba una lección magistral en su aportación al Congreso de la Hispanidad de Cartagena. Tomaba yo notas de la sabiduría de Pablo, que nos regalaba magníficos datos, y yo les voy a dar un importante dato de los muchos que él desgranó en aquella ocasión. La deuda que contrajeron los países de ultramar, los países que consiguieron su independencia, la deuda que contrajeron con los altruistas ingleses, entre paréntesis, la terminaron de pagar esos países de ultramar en el siglo XX. En concreto, Colombia terminó de pagar su deuda en 1974. Dato de Pablo, querida Cristina, en aquella magnífica lección de magistral que nos hizo desde la clínica. Este libro trata de guerras, dolor, separación y ruptura traumática. La guerra es siempre violenta, pero cobra tintes especialmente siniestros cuando es una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, la guerra civil. Y esto es lo que sucede desde 1816 a 1824 durante la llamada Libertad de América. Para sentir el aroma de esta época y lugar, voy a evocar la espléndida América virreinal, en la que ve la luz Simón Bolívar. Bolívar y sus hermanos, Simón Bolívar y sus hermanos, provenían de una familia adinerada, de una familia con muchas haciendas, y eran propietarios de vastas haciendas, como les decía, y en la vida de Bolívar durante el virreinato surgen tozudos e insistentes datos y hechos que yo les voy a narrar porque son veraces. El infame comercio de seres humanos es siempre reprobable, es siempre injusto, pero es justo también narrar las diferencias que han tenido lugar en diversos países. En toda Venezuela, por ejemplo, los esclavos no pasaban de 60.000. El número de libertos africanos era muy superior al de esclavos. Estos solían ser pequeños propietarios de pequeñas tierras que cultivaban los sábados por la tarde y en las numerosas fiestas del calendario católico. Los esclavos encargados del ganado eran propietarias de centenares de cabezas de ganado. A pesar de los tintes sombríos de la esclavitud, como decía antes, los viajeros ilustrados que recorrían estas tierras quedaban asombrados de la prosperidad y la paz de estas tierras. El conde de Ségur, por ejemplo, buen conocedor de las tierras hispanas, afirmaba, y abro comillas, Caracas era entonces una ciudad grande, limpia, bien trazada, elegante, de 35.000 a 45.000 habitantes, de ellos 12.000 blancos y 27.000 hombres libres de color. Una armonía notable para estos tiempos se desarrollaba en esa ciudad. Y todos se entendían en la misma lengua. He aquí el milagro, todos se entendían en la misma lengua. Qué musical y eufónica es la lengua castellana en su mestizaje con indias. Los nombres de las ciudades brotan con musicalidad acuosa, como son los nombres americanos, Cúcuta, Popayán, Cartagena de Indias, sonoros y evocadores para el oído español. Aparecen las batallas enredadas en los inmensos llanos y en portentosas cordilleras. Los nombres de Ayacucho, Carabobo, Chacabuco, Maipó, Junín, nombres de honda trascendencia para la historia de América, pero también para la historia de España. Toda América española, y estoy hablando de la Caracas virreinal, pero toda América española, gozaba de una administración competente y organizada.
El gran estadista y escritor mexicano, don Lucas Alamán, escribía en 1849, y abro comillas, «Entre las castas y la raza española había cierta unión, que unida a la abundancia y la prosperidad que se disfrutaba, constituía un bienestar general que hoy se recuerda en toda la América como la Edad de Oro. Fomentábase las escuelas para el pueblo y las había, estas escuelas, hasta en las fábricas de tabaco, para que las cigarreras pudieran trabajar tranquilas mientras en esas escuelas se enseñaba y se cuidaba a sus hijos». Y el científico alemán Alexander von Humboldt atestiguaba el 7 de octubre de 1800, y abro comillas, «No hay país quizá en todo el mundo donde se pueda vivir mejor y con más paz y seguridad que en las colonias españolas por donde llevo viajando 15 meses. Yo apostillaría que no eran colonias, eran territorios de ultramar, eran parte de España». Cuando el joven Bolívar se embarca hacia España, el 20 de marzo de 1799, los ingleses pululaban los mares hispanos. Pero nada menos que el almirante Alcalá Galiano era el almirante, el jefe de la flota española, a la que dirige hacia Terranova y desembarca en Santoña, en pleno Golfo de Vizcaya, burlando así a las naves inglesas que estaban esperando a las naves españolas en los puertos andaluces para atacarles y destruirlos. Bolívar arriba a Madrid y en casa del marqués de Uztáriz conoce a la que será su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro, probablemente la única mujer a la que de verdad amó. Muere María Teresa, desgraciadamente, en Caracas al año escaso de su boda, lo que provocará una fuerte impresión y una marca indeleble en el futuro general. Una vez establecido el contexto en el que vivió Bolívar, voy a hablarles de este libro, para más adelante internarme brevemente en la independencia. Es un libro de consulta, para quien desee entender lo que sucedió, por qué sucedió, y los mecanismos, intereses y estrategias, sentimientos y razones que llevaron a esa independencia. Pablo desgrana con impecable estilo de historiador veraz, del que todavía intento aprender, querida Cristina. Desgrana, como les decía, datos y hechos, producto de una documentación exhaustiva a lo largo de las 723 páginas de esta apasionante narración. De la reconquista de América al derrumbe del imperio está escrito en un lenguaje rico y contundente, y es una delicia oír o leer la perfecta construcción de las frases en la belleza de nuestro idioma común. Quiero recordarles que casi 600 millones hablan esta lengua castellana, esta lengua española, y aunque con variaciones singulares que no nos impiden la comprensión, nos entendemos desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Es una gran arma de trabajo, la lengua con 600 millones de habitantes, de parlantes. El estilo de Pablo es florido, lleno de imágenes, como cuando da voz a los leales a la corona en la llegada de Bolívar a Carúpano el 1 de junio de 1816. Y abro comillas. Nadie lo esperaba a la entrada del puerto, pues el pueblo había sido desocupado por aquellos amantes de la libertad que no encontraban en la libertad prometida sino desolación y muerte. Ya empezamos con la contundencia de Pablo. Como curiosidad, les diré que en esa misma recepción a Bolívar, en una pared del puerto, se leía algo enormemente descriptivo de lo que estaba sucediendo, y estaba escrito nada menos que «Aquí nadie quiere que lo liberten». Es fácil imaginar el monumental enfado de Bolívar al leer semejante pintada. De nuevo, Victoria resume la situación de manera admirable y vuelvo a abrir comillas. En este suelo, ahora llamada Colombia, no se volvió a dormir con tranquilidad. En esa noche, ni las siguientes, y muy seguramente no se conciliará de todo el sueño hasta el fin de los tiempos futuros. Todo el mundo entró en pánico al oír el nombre de Bolívar, pues sabían que nadie que hubiera sido leal al rey salvaría la vida. En un alarde de cobardía, hay que decir también,
el virrey Sámano, huyó en cuanto supo a Bolívar cerca, abriendo la capital a Bolívar. Las expresiones que se suceden a lo largo del relato de Victoria son magníficas, coloristas, y cito a Pablo: la cara del santo hace milagro. Fíjense qué delicia de frase, refiriéndose, claro, a la presencia de Bolívar en las batallas. Otras expresiones, sin embargo, son duras como la realidad. Son unas frases que recuerdan las tormentosas pinturas negras de Goya, magistral cronista de nuestras desgracias. Y abro comillas: ¿dónde se ha imaginado nadie que un mundo entero cayera en frenesí y devorase a su propia raza como antropófagos? ¿Les parece dura, verdad? ¿Pero creen ustedes que esta frase es de Pablo Victoria? No. Es del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y luego también ministro de Justicia de la Segunda República, don Salvador de Madariaga. Esta es la precisión de datos que aporta Pablo, que en una descripción de un baño de los soldados realistas en el Orinoco, el 9 de marzo de 1817, echó en falta la hora exacta en el que un caimán devora la pierna de un infortunado soldado. No hay personaje, por secundario que sea, que escape al escrutinio del autor. El español es un idioma preciso, a veces de austeridad castellana, y los españoles, hombres apegados a lo jurídico y a una exacta y eficaz administración. Por ello, nuestros archivos y los de nuestra América hermana son uno de los más importantes y extensos del mundo, y sus documentos de gran precisión. Gracias, Carlos, por hacerme ver esta parte que la considero muy importante. Gracias. Independencia. En cuanto a la independencia, las noticias que llegaban de la península eran alarmantes. Un rey que no había sabido defender España. ¿Cómo podía defender las Américas? Un vasto territorio, bien regido por una administración competente virreinal. Es lógico que los países de ultramar desearan independizarse cuando el rey, su rey, había entregado España a Napoleón. El 25 de mayo de 1816, Bolívar se hacía a la mar hacia Costa Firme, y ahí comenzaría la lucha por una independencia que, según el senador Victoria, y abro comillas, echaba los cimientos de una república que 2 siglos más tarde, en el siglo XX, volvería a quedar arruinada y alcanzaría los mayores grados de escasez, miseria y atropellos dictatoriales en nombre de la causa bolivariana. En los cambios de régimen siempre hay gente que piensa que su vida mejorará, pero las promesas son fáciles y el cumplimiento difícil. Y Pablo nos vuelve a decir con rigor: Bolívar había prometido, tras la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, liberar al pueblo de pasadas exacciones tributarias. No bien puso el pie en Cúcuta, ordenaba a Santander aumentar las cargas. Les recuerda algo, ¿verdad? El estilo literario de Pablo Victoria vuelve a surgir como el canto de un oboe triste. España se convertía en el cadáver en el que todas las aves negras picoteaban hasta dejarlas en el hueso. España estaba perdida, América también. Otra crónica patética describe la matanza de 34 frailes, cuya orden había creado y mantenido 29 poblados indígenas durante 300 años. Fueron asesinados tras la torre de Misiones, a lanzadas, machetazos y golpes para ahorrar munición. En todas las guerras hay cosas muy, muy terribles. Y el general mulato Piar, que no es sospechoso, describía así Misiones: es el único que ofrece en Venezuela el aspecto risueño de la abundancia y la inocencia, el único donde se ven campos cultivados. Otro hecho: Bolívar prometía amnistiar a 884 prisioneros realistas cuando ya los había fusilado. Pablo resalta también el valor y el bien hacer, esta vez, del general Pablo Morillo, y nos hace ver Victoria como un solo hombre tiene en sus manos
la suerte, el futuro de un país o varios países. Cuando el autor habla del general Morillo, no oculta su admiración y nostalgia. Y abro comillas. Pablo Morillo se había hecho a la vela el 16 de diciembre de 1820 y desde entonces las malas noticias y el desaliento no cesaban. Sin embargo, cuando describe la psicología de Bolívar a través de sus páginas, muestra su rechazo, y abro comillas. Tenía una mente que, aunque brillante, estaba asediada de contradicciones y dominada por un romanticismo utópico. Por eso fue gobierno y oposición simultáneamente, y el uso continuo de la mala fe había hecho metástasis en todos aquellos que le rodeaban. De nuevo el autor describe ciertos comportamientos que trascienden los siglos y los hemisferios. Y la angustia se apodera del lector cuando el autor describe las batallas con exacta realidad. Son especialmente crueles, como decía antes, como en toda guerra civil, pues a menudo las rencillas de antaño entre afines son dirimidas en esas contiendas. Es vital para las naciones que esté al mando una persona ponderada e inteligente, que actúe con valor, pero también con humanidad. Pero Vitoria nos avisa que en este caso no hubo compasión. Y continúa. Los niños lloraban de hambre a grito herido. Fíjese qué maravilla de expresión, a grito herido. Los hombres se desplomaban, las mujeres veían con lágrimas y llantos cómo sus hijos, ya cadavéricos, morían bajo los rigores de la hambruna. Para terminar, he de decir que tras años de batallas, victorias y derrotas, adhesiones y traiciones, el general en jefe está enfermo y cansado. Mucho se ha especulado sobre el pensamiento de Bolívar al final de sus días, y les transmito una frase que, aunque harto conocida, es muy reveladora del estado del general en ese momento. El 9 de noviembre, en una carta a Flores, Bolívar escribe: «El que sirve a una revolución ara en el mar». La amargura rebosa en esa carta. La única cosa que se puede, esto es muy amargo lo que voy a decir ahora, vamos, lo dice Salvador de Madariaga, no lo digo yo. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país acabará indefectiblemente en manos de la multitud desenfrenada para pasar a tiranuelos imperceptibles de todos los colores y razas. ¿Profetizaba Bolívar la llegada de los Chávez y los Maduro? Se sucedieron rapiña, expropiaciones, robos y saqueos que hasta hoy espantan a los inversores nacionales o extranjeros y destruyeron la seguridad jurídica esencial para la estabilidad de un país. En sus conversaciones con el general Santander, el militar panameño Ballarino, su edecán irlandés O'Leary y su médico francés Reveron, nos dejan fiel testimonio de estas conversaciones. Al decirle Ballarino que los pueblos aceptan todo lo nuevo, el general responde convencido: «No lo crea. Aquí los hombres están acostumbrados al sistema español y no hay poder bastante fuerte para contrariar unos hábitos que están anclados en el corazón». Pero no reconoce Bolívar que están anclados porque ha habido una administración competente, con sus lógicos errores como en toda obra humana, pero una administración competente durante 300 años. Y ante la estupefacción de los que rodean a Bolívar, y una vez más, abro comillas, créame usted que nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones y últimamente he deplorado hasta las que hemos hecho contra los españoles. La salud de Bolívar declina día por día y a la amargura de su decadencia política se une la decadencia física. El doctor Reveron diagnostica: los pulmones están en muy mal estado y aconseja que se traslade a la hacienda San Pedro Alejandrino, que, ironías del destino, pertenece a un español, uno de los pocos que Bolívar ha dejado con vida. El general está tan deteriorado que ha de hacer el breve trayecto en un birlocho, un coche de 4 asientos y con los costados abiertos para que él pueda respirar mejor. Y otra ironía, a su lado ninguna mujer, el que a tantas amó. Pide y recibe la extremaunción.
Y el 17 de diciembre de 1830, a la 1, exactamente al mes, el día, la hora en que en 1819 había firmado la Unión Colombiana en Angostura, Bolívar se fue a la eternidad, donde ahora se las tendrá que ver con Pablo Vittoria. Cómo me gustaría oír esas conversaciones, ¿verdad, Cristina? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pilar, por esta magnífica presentación que has hecho de la obra de nuestro admirado Pablo Victoria. Ahora es el turno de Cristina Grueso de Victoria. Como todo el mundo sabe, pues es esposa de nuestro reconocido Pablo. Ella, muy brevemente, cuando le he pedido los datos curriculares, ella es licenciada en Derecho, es doctora también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido magistrada y ha ejercido durante años como magistrada de oficio y es una magnífica y acreditada jurista. Ella es, bueno, yo le tengo grandísimo aprecio y cuando uno la trata verdaderamente es admirable. Es comprometida, está comprometida y ejerce como concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torrelodones. Ella nos va a hablar y nos va a introducir un poco en el perfil biográfico de Pablo. ¿Quién mejor que ella lo puede hacer? Es tu turno, Cristina. Muchas gracias. Para iniciar, me uno a los saludos que ya dio Pilar en nombre de la mesa a todos los que hoy nos acompañan. Para no aumentar el tiempo, a todos les digo, amigos, gracias por estar aquí. Gracias. Para empezar, traigo aquí a esta mesa una anécdota que pasó hace unos días. Y es que cuando estábamos organizando este acto, una de las secretarias del club me pidió unos datos y estábamos organizando la invitación, en fin, y de pronto me llega una llamada y me dice, me falta llenar el cargo del autor y dónde está. Yo guardé silencio y luego se me ocurrió decirle, el cargo no se lo puedo decir porque no sé qué cargo tendrá, pero lo que sí estoy segura es que está en el cielo. Él en el cielo y nosotros aquí, cumpliendo la voluntad, haciendo la presentación de su libro, que no alcanzó a hacerla él. Estamos cumpliendo Pilar, estamos cumpliendo José Ignacio y por eso solo gratitud por permitir este acto con esta maravillosa presencia y poder decirle a él, hemos cumplido. Se dice que hay que medir la capacidad de la grandeza por la virtud. Ella hace al hombre digno de ser amado cuando vive y memorable una vez muerto. Pues hoy en la mesa me toca, como papel, hablar del autor. Y eso me permite rememorar lo que fue. No me alcanzaría este tiempo para traer a colación todo lo digno de recordar de la vida del autor. Después de 45 años de casados y de haberlo acompañado literalmente en todas sus batallas, pues tengo mucho que decir, pero me limitaré al tiempo concedido. Pablo Victoria fue brillante y único en todo lo que hizo en su vida. Perteneció a ese grupo de titanes que dio el siglo XX. No lo digo yo, lo oí de profesores y del decano de jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Colombia, la más antigua. Dijeron que Pablo Victoria había sido quizá el personaje de más trascendencia en la historia de Colombia en el siglo XX.
Amado por sus amigos y odiado por sus enemigos, ha dejado su huella por donde ha pasado, de eso no cabe duda. Como doctor en economía, se graduó en Chicago y contradijo siempre al socialismo y al comunismo como sistemas económicos para el progreso. Catedrático en muchas universidades, impregnó sus clases con su propio pensamiento económico y enseñaba sobre sus propios textos. Deja para la economía 2 libros, Macroeconomía Analítica y Fundamentos del Desarrollo Económico. Como político, marcó época como un guerrero en los años convulsionados de la historia de Colombia que le tocó vivir. Enfrentó al narcotráfico, a la guerrilla y al mismo gobierno que había puesto el narcotráfico. Esto le granjeó terribles enemigos y para salvaguardar su vida y la de su familia, lo llevaron a tomar la decisión de venir a vivir a España. En el Congreso de Colombia resonó su voz como senador y diputado para defender el orden constitucional. Sus copartidarios decían de él que era una referencia moral. No se dedicó a propiciar más leyes, decía que el país ya sufría de inflación de leyes. Ejerció más bien el control político sobre los 3 poderes del Estado. Fue precandidato presidencial por el Partido Conservador, al que pertenecía por sus convicciones filosóficas, sociales y económicas. Por su ejercicio político pasará a la historia de Colombia y fue considerado en su momento como el mejor orador en el Parlamento. Deja para la historia política 2 libros, Yo acuso y Memorias de un golpe. Al llegar a España en el año 2001, no solo fijó su residencia en Torrelodones, sino que hizo de ella su patria grande. ¿A dónde íbamos a ir después de las amenazas y dejar nuestra tierra, sino a la madre patria? Aquí extrañó la vida apasionante, agitada, interesante políticamente e intelectualmente que había llevado y también los peligros que había corrido. Y amante siempre del conocimiento, encauzó sus pasos al estudio y a la investigación y se metió a estudiar un doctorado de filosofía y lo consiguió en la Universidad Complutense. A lo lejos vi al que fue a su director de tesis, nuestro querido Agapito. Por ahí lo vi yo y está acompañándonos. Su tesis fue summa cum laude, se graduó con honores, pero ¿a qué le costó? ¿A qué le costó? La decanatura de filosofía se negaba a aprobarle la tesis de 500 páginas. Era prolífico, todo era en cantidades. Por el tema tratado, el nuevo orden mundial. Decían algunos profesores que allí se respiraba un tufillo de derecha. Fue una tesis inusual, no solo por el tema tratado, sino por su contenido. No se limitó al análisis del pensamiento de otros filósofos, sino que la impregnó de su propio pensamiento y reflexiones. Aparte de su tesis, que la universidad la publicó virtualmente, queda el libro La sociedad posliberal y sus amigos, el genocidio del intelecto. Agotados sus estudios de filosofía, quiso dedicarse a estudiar historia y recorrió innumerables librerías buscando temas de su interés y empezó a encontrar vacíos que había en la historia de España. Y esto lo motivó, no para hacer un doctorado de historia como era su voluntad, sino para dedicarse a escribir. Como escritor, se dedicó con pasión y rigor a investigar los hechos, los acontecimientos, los personajes, la situación geopolítica y plasmar en sus libros verdades históricas. Dedicado a la historia, escribió ese famoso libro El día que España derrotó a Inglaterra, mediante el cual recuperó para España la memoria de don Blas de Lezo.
narra en ese libro la página gloriosa cuando Blas de Leso y los españoles que lo acompañaban defendieron no solo a Cartagena de Indias, sino a todo el imperio español de las garras de los ingleses. El libro va en su 16ª edición y está editado por la editorial EDAF. A raíz del libro se formaron muchas asociaciones que con su ayuda se consiguió que la estatua de Blas de Leso, que está hoy en la Plaza de Colón, fuera erigida ahí en su memoria. Y aquellas asociaciones le entregaron a Pablo una réplica de la espada de don Blas de Leso. Continuando por los caminos de la historia, escribió España contraataca, donde resalta la importancia de la contribución española a la independencia de Estados Unidos y recobra la figura de otro héroe, Bernardo de Galvez. Pablo fue condecorado por su libro en Macharabiaya, cuna del héroe Galvez, y con ella desvirtúa que no fue Francia la que más colaboró a esa independencia. Escribió otros libros, solo los citaré: La otra cara de Bolívar, Grandes mitos de la historia de Colombia, Al oído del rey, El tercer conquistador. Y llegamos a una obra maravillosa. Durante 12 años se dedicó a investigar las causas y consecuencias de la independencia de América. Su investigación lo llevó a escribir 2 obras que hacen parte de una sola historia. La primera de ellas, El terror bolivariano, editada por la Esfera de los Libros, y la segunda, la que hoy nos convoca, De la reconquista de América al derrumbe del imperio, publicada por la editorial Homo Legens, que hoy su director nos acompaña. El autor, después de esa rigurosa investigación, concluye mostrándonos la verdad de la historia. Estudió los hechos entre 1810 y 1824 y describe en su libro los hechos destacando el periplo de Simón Bolívar, que fue la gran figura central de la feroz sangría. Presenta a los libertadores despojados de sus ropajes pletóricos de medallas. Los presenta como se presentaron a la historia y a sus contemporáneos. Su compromiso, el del autor, es con la verdad histórica y no con la versión oficial, ni la de los ámbitos académicos que favorecen con un sesgo favorable al libertador. No llamó independencia, la llamó secesión. No llamó colonias a esos territorios, sino provincias, como realmente eran. En sus libros, sobre todo en estos y en el que hoy nos convoca, no hay héroes, hay hombres de carne y hueso, manchados en su mayoría por la ambición y las ansias de poder. Manchados también la mayoría por crímenes contra la humanidad, obsesionados con ideas de libertad concretadas en dictaduras, por su odio visceral a los españoles y sus instituciones. Describe la principal motivación de Bolívar: abandonar a la madre patria y buscar una madrastra, Inglaterra, y si ella no servía, pues Francia. Dice el autor que no eran libertadores en trance de conseguir la libertad, sino autócratas en trances de imponer la tiranía. Que la consumación del delito fue la moneda de cambio con la que compraron su gloria. 3 siglos de visibilización cayeron sobre los escombros de las prósperas provincias españolas de América. La situación del continente llegó a tal estado patético que ya no se luchaba contra España, sino contra la América misma. España, agotada después de la invasión del Corso, dejó perder América, y América, vital, abandona España cuando más la necesitaba. De manera poética dice el autor: la lanza quebrada del Quijote yacía bajo los pies de una quimera intacta. Añade el autor: la cesión americana
la secesión americana, fue una tragedia de dos mundos unidos por una cultura y separados por la ambición y la ceguera. Como hispanista e historiador, en general Pablo escribió 28 libros, de los cuales han sido publicados 24. El compendio de su obra lo ha catapultado a un puesto importante en la historia y en la hispanidad. Con sorpresa y emoción, después de su muerte, he oído entrevistas, he leído artículos donde se le reconoce como maestro, polígrafo, sabio pensador, precursor de la hispanidad, contradictor de la leyenda negra. Lo han destacado por su obra con una prosa elegante y poética, y algún periodista lo llamó el historiador más artista de América, que sembró el renacimiento de la hispanidad en ambos hemisferios, propugnando por la creación de un eje político y económico común que pese con fuerza en este mundo globalizado. En este punto traigo a colación las palabras del mismo autor que pronunció en un acto digno, sencillo, de reconocimiento a los escritores de Torrelodones en abril del año pasado. Este escrito que traigo es el que él tenía ese día en sus manos, porque se le preguntaba por qué se había vuelto escritor. Y dice: me asisten 3 razones para haberme convertido en escritor de libros. La primera, para plasmar en la prosa lo que ésta pudiera incorporar de belleza estilística. La segunda fue la de querer dejarle a mis hijos y generaciones futuras un legado más permanente que transitorio. Pocas cosas hay más permanentes que un libro bien escrito para preservar una memoria familiar. La tercera, por haber comprendido que este país ha sido quizás el más maltratado por la historia, pese a haber llevado la civilización a todos los confines de la tierra. Quise reivindicar todo lo bueno y verdadero que España hizo en pro del derecho de gentes, de la evangelización, de la pacificación de grandes territorios que vivían inmersos en permanentes conflictos tribales. Es por ello que mi obra se ha dedicado a destruir la leyenda negra, a desentrañar las causas de la independencia y de lo que verdaderamente sucedió en la América española, así como la ingente tarea de devolverle a este país, en honor a la verdad, una minúscula parte de su grandioso legado histórico. Fue para mí un verdadero honor, como concejal de actividades culturales, entregarle a Pablo el premio de reconocimiento, como lo hice con otros 24 escritores que hay en nuestro pueblo y que parte de ellos hoy han tenido el detalle de acompañarme. Y ya para terminar, quiero destacar su papel de padre y esposo. En su última carta de Navidad, en 2023, dedicada a sus hijos, afirmó que su máxima satisfacción en la vida había sido construir una familia a mi lado, esposo inmejorable y padre ejemplar. Empezó solo su camino y al final de su vida dejó 4 hijos y 7 nietos y un legado a preservar con su ejemplo, su pensamiento y sus obras. Infundió en nosotros como familia el amor a la hispanidad, el cuidado de nuestra hermosa lengua, los valores cristianos y el tesón y el valor para conquistar los sueños. No alcanzó a escuchar la voz de su nieta de 2 años cuando a finales del año pasado, levantando su manita, gritaba: ¡Viva España! ¡Viva España! Será recordado no solo por sus obras, sino por el guerrero que fue. Fue un luchador nato, combatió hombres e ideas. Fue un hombre admirado por unos y considerado por otros
como un oponente formidable. Un expresidente colombiano, Misael Pastrana Borrero, lo comparó con Sócrates cuando, escuchándolo en el Congreso de Colombia, le recordó que, abro comillas, su voz vale más que todo el conjunto de complacencias de un gobierno corrupto. No se arrugó ante nada, navegó por la vida, como muchos decimos hoy, sin miedo a nada ni a nadie. Defendió la verdad y los valores en los que creía. Su último oponente fue el cáncer, al que también combatió admirablemente, con dignidad. Dio la batalla y combatió hasta que las fuerzas abandonaron su cuerpo para recibir la llamada del Altísimo. Su legado vivirá a través de su obra, su familia y muchos amigos que han expresado su voluntad. Divulgaremos su obra para ayudar a construir en el mundo hispánico un destino manifiesto. Será, y aquí repito las palabras de uno de mis hijos, será como una estrella que ilumina a los marinos en las noches de penumbra. Sus restos reposan en el cementerio de Torrelodones y tiene allí una placa que dice: aquí yace Pablo Victoria, que con la espada de su pluma y de su verbo defendió los valores de la civilización cristiana y la hispanidad. Paz en su tumba. Permíteme, José Antonio, agregar, porque una de las fotos que aparece allí fue la última conferencia que Pablo dio. Esto fue en mayo y él muere en julio. Y estando él en el hospital, quiso cumplir con un compromiso que había adquirido un año antes para dar una conferencia en Cartagena de Indias a un congreso de hispanidad. Y claro, ya su salud no le permitía viajar. Y entonces dijo, la haré virtualmente, y hablamos con los organizadores del Congreso para hacerlo así. Y la íbamos a hacer desde la casa, pero hubo que hospitalizar a Pablo. Y llegado el día de la conferencia, estábamos en el hospital, en San Chinarro, y Pablo dijo, voy a cumplir. Y ese día se levantó de la cama, se vistió con la ropa que yo le había llevado, y se sentó junto a una silla y un escritorio que tenía la habitación. Y gracias a los amigos que hoy me acompañan, los de la Asociación Reinos de España, pudo transmitir desde la habitación y dar su última conferencia. Como un torero, se vistió y salió a la faena y fue su última conferencia. Muchísimas gracias, Cristina, por esta maravillosa intervención y este homenaje que nos ha ayudado a rendirle a nuestro querido y admirado Gracias. Pablo. Muchísimas gracias, porque además ha estado acompañado por ese lenguaje español, pero con el acento americano tan lindo y tan bonito. Gracias, Cristina. Me toca ahora presentar a un colega y admirado,
historiador, que es Manuel Lucena Giraldo. Él es investigador científico del CSIC y, como ya se ha dicho, lo subrayo, director de la Cátedra del Español y de la Hispanidad de las universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Él tiene una trayectoria brillante, ha sido profesor visitante en las universidades norteamericanas de Harvard y Taft Institute, el Instituto Ortega y Gasset y también en la Universidad de Stanford. Investigador en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, en el Colegio de México, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Londres, en St. Anthony College de Oxford y en la Academia Europea. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia y colaborador en el cultural, ustedes lo conocerán mucho, en el cultural del ABC habitual. Cuenta con una amplísima bibliografía que no le voy a relatar porque nos llevaría demasiado tiempo y ya vamos comidos por él. Pero destacaría entre sus obras más importantes Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, las premoniciones de la independencia iberoamericana, reflexiones de José Ábalos, no José Luis, José Ábalos, y el conde de Aranda, sobre la situación de América Española en el siglo XVIII, Naciones de Rebelde, en fin, y un largo elenco de publicaciones que tiene, además de los artículos científicos y las numerosas conferencias en las que se prodiga y de las que tenemos el gusto algunos de conocer. Manuel, es tu turno, ajústate al tiempo y a ver si en 10 minutos lo resolvemos, que vamos. Muchísimas gracias. Sobre todo es un enorme honor para mí, absolutamente inmerecido, el poder estar aquí en este momento de sentimientos felices y también de sentimientos de nostalgia. Yo tuve la enorme fortuna de conocer a Pablo Victoria sucesivas veces, lo hablamos antes con doña Cristina. Él se acercaba siempre que podía a apoyar el trabajo en la Embajada de España en Colombia y, bueno, pues en contextos de presidentes difíciles. ¿Hay algún presidente que no haya sido difícil para nosotros, doña Cristina? Sería mi inevitable pregunta. Bueno, pues siempre encontrábamos una referencia revisionista, una referencia compleja, exigente y que marcaba una percepción diferente de aquello que nos contaban desde eso que llamamos en general los laboratorios de la leyenda negra. En ese sentido, como historiador, americanista, creo que lo que yo puedo aportar, querida Pilar, en esta breve aportación, tiene que ver con 4 o 5 puntos en torno a la obra de Pablo Victoria, de la reconquista de América al derrumbe del imperio, que permiten, bueno, pues poner en valor esas atalayas de vigilancia donde él coloca una percepción de la historia. Por supuesto, citar a Benedetto Croce es inevitable. Toda historia es historia contemporánea. Y lo que se cuenta en el libro no es lo que pasó. Se cuenta también lo que pasó. Se cuenta lo que está pasando y lo que va a pasar, que es de lo que trata la historia. Y por eso, precisamente, se lucha tanto desde ciertos lugares contra la historia verdadera. Y en ese sentido, mi primer punto tendría que ver con que aquí tenemos, lo ha consignado antes Pilar, un libro de consulta, un libro de historia, un libro basado en fuentes. Claro que existe la verdad en la historia, claro que podemos contar lo que en verdad ocurrió, claro que podemos dejarnos de las pestañas que decía mi querida madre bogotana, por cierto, en las bibliotecas y los archivos y los documentos para intentar entender qué pasó. Si ustedes se acercan esta primavera a Sevilla, además evidentemente de la feria y tantas cosas maravillosas, quizá pasen por delante del Archivo General de Indias. 43 kilómetros lineales de papel. Todo el esfuerzo informático alrededor del formidable quinto centenario solo consiguió informatizar, convertir en digital, bueno, un 5% más o menos de lo que hay allí. Todo queda dicho y todo se puede contar. Y digamos que la primera
atalaya, la primera aproximación al libro de Pablo Victoria creo que tiene que ver con ese territorio de la historia verdadera, que no es la leyenda rosa, que desde luego no es la leyenda negra, pero que nos convierte en libres porque nos hace históricos, porque nos permite entender dónde nos situamos en un contexto de globalización competitiva. Claro que la historia es crucial, claro que las humanidades son la solución y no el problema. Y todo eso queda muy claro en la trayectoria de Pablo Victoria y en el libro que presentamos esta tarde. El segundo punto, creo yo, que merecería la pena destacar es que es un libro de historia patria, eso que se llamaba antes en los planes de bachillerato, querida Cristina, la historia patria, la historia que tiene que ver con contar aquello que necesitamos saber porque pertenecemos a una comunidad política, a una comunidad emocional. Y hay que decir aquí que Bolívar nunca ha encajado demasiado bien, más allá de los intentos coyunturales de, por ejemplo, un cierto liberalismo doctrinal muy colombiano, con la historia patria colombiana. Queda muy claro en el libro, y es muy divertido constatarlo, aquí el humor es importante, que Bolívar odiaba Bogotá. Era un lugar infernal para él. Era muy caraqueño, era muy venezolano, era muy caribeño. No podemos evitar la alusión a García Márquez cuando tiene la suerte de ir a estudiar al centro de Colombia y en Zipaquirá, que es cierto que es un sitio adorable, pero que hace mucho frío. Empieza a construir las memorias del padecimiento como origen de su vocación literaria, ¿no? Bueno, yo creo que esta imagen también es bolivariana, pero sí quiero destacar aquí la valorización de la figura del general Santander, el hombre de las leyes, como lo tachan en Colombia, y un momento crucial de la trayectoria de la relación sinuosa y compleja entre Santander y Bolívar. El momento en que Santander, insisto, padre de la patria colombiana, se niega a la cesión de Panamá y Nicaragua a Gran Bretaña a cambio del reconocimiento de la patria, de la Gran Colombia emergente. Hay piezas de ese rompecabezas que nos han escamoteado, que nos han escondido y que sencillamente no encajan con el bolivarianismo como religión política. El rescate de la figura de Bolívar en sus muchos grises, en sus negros, en sus zonas de sombra y en sus zonas de luz, que también por supuesto las tuvo, aparece de manera muy clara en el libro de Pablo Victoria. El tercer punto crucial, y yo por supuesto les animo mucho a hacer una lectura profunda del libro, tiene que ver con eso que ocurre después de 1814. Y aquí hay un instante que es escalofriante. El momento en el que llega el ejército llamado de reconquista de Pablo Morillo a la costa oriental de la actual Venezuela y el capitán general de Venezuela, Juan Manuel de Cajigal, militar y veterano del Caribe, le viene a decir a Morillo, más o menos, lo dice en sus memorias, Venezuela ya se ha pacificado a sí misma, ¿ustedes para qué han venido? Ya hay una entropía, podríamos decir, hay una inercia política que ha sido capaz de pacificar el entorno cultural y político del mundo hispánico. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Acaba de terminar Napoleón su imperio falaz de los 100 días. Había muchos soldados, había muchos veteranos de 15, 20 años de guerra, querida Pilar, que estaban buscando una reconversión. Utilizo un término muy anacrónico. Y ahí vienen los siguientes 9 años de guerras escalofriantes, cívicas, civiles y patrióticas que concluyen con la desgraciada separación del mundo hispánico. Todo eso está muy bien explicado en el libro y creo que permite, insisto, recomponer una perspectiva de historia global española e hispana que es francamente magnífica. Otro punto tiene que ver con la personalidad de Bolívar. Los historiadores nos pasamos la vida haciendo biografías de gente que nos cae mal. Alguno de vez en cuando nos cae bien. Uno acaba sabiendo más, escribiendo una biografía, quizás de lo que supieron los propios personas, los miembros de la familia de los que biografiamos.
es una sensación ciertamente bastante sorprendente. Mi querido maestro de Oxford, Sir John Eliot, tenía en la parte alta de su escritorio un retrato del conde duque de Olivares que dejó en testamento a nuestro querido Museo Nacional del Prado, y él nos contaba, a los que teníamos la suerte de visitarlo, que es que así él podía conversar con el conde duque y le salían mejor sus capítulos y sus libros. Puedo conversar con él y, bueno, queda entre nosotros lo que yo sé de él que nadie supo. Esta parte de Bolívar queda muy claramente formulada y lo considero un éxito absoluto desde el punto de vista de la narrativa. Ese Bolívar que es un hombre desvanecido, es un huérfano, es un viudo, es un trepa social, hay que decirlo con todas las letras, que es un mito, que es un acomodado, que es un espía y que es también un traidor. Y eso también queda muy claramente definido en la biografía, en los trozos biográficos de Bolívar en el libro de Pablo Victoria. Y finalmente querría señalar dos cuestiones que tienen que ver con lo crepuscular. Mis estupendas antecesoras ya, como diríamos en Colombia, querida Cristina, me han pisado la manguera porque ya han utilizado la cita que yo iba a utilizar, la del que sirve a una revolución ara en el mar, estas cosas que decía Bolívar al final de su vida en la melancolía y cuando va camino del exilio y de la derrota absoluta. El momento del Bolívar dictador, el momento del Bolívar fuera de toda capacidad institucional, el Bolívar que entiende al final que le ha salido todo mal y que ese sueño, bueno, vamos a decirlo de alguna manera, colombiano, está llamado, por supuesto, a la desaparición. Y no es poca cosa que fuera capaz de reconocerlo. Finalmente, y dos puntos nada más, quiero rescatar el glosario del libro. Me parece muy importante que el libro termine con un glosario de colombianismos absolutamente fascinantes y quizá un tanto intraducibles. Yo me quedo con calentano, lagarto y guarapo, que son tres términos del español colombiano que, por supuesto, si ustedes quieren mayor documentación, tendrán que ponerse en contacto con el editor o con doña Cristina para poder saber qué es aquello que realmente nos están queriendo contar. He mencionado al principio a Benedetto Croce. Toda historia es historia contemporánea. Pero también el acercamiento a la historia verdadera nos confiere esperanza, porque nos muestra las opciones de libertad en el pasado y, por lo tanto, en el futuro. Ese es el mejor legado de la obra de Pablo Victoria, que nos permite, desde la inmortalidad que ya ha alcanzado, pensarnos en el pasado, el presente y el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias por tu intervención y el turno muy rápidamente se lo vamos a pasar al editor José Rodríguez, que nos hablará un poco de la edición del libro y sea lo más breve posible para ver si nos da tiempo a hacer alguna intervención por parte del público. Adelante, José. Muchas gracias. Me uno también a todos los saludos que se han hecho y agradezco a todas las personas que están, especialmente a las que están de pie. Corría el año de 1827, la primera vez que un historiador mencionaba la defensa de Cartagena de Indias, acontecida 80 años antes. Desgraciadamente, aquel historiador, Restrepo, no hizo más que aludir a un papel desempeñado por Blas de Lezo de una manera como alusiva. Así, el medio hombre se mantuvo ignorado, y aunque algunos otros académicos intentaron defender al almirante, como fue el caso de Cesario Fernández en 1895, tuvimos que esperar 164 años para que llegara don Pablo Victoria a contarnos que un hombre con una pierna, que había perdido una pierna, un ojo y había perdido el uso de un brazo, por su amor a España, había defendido Cartagena de Indias y toda la América española. Es una pena que Homo Legens no editase aquel libro, no porque lleve 16 ediciones, sino porque es una pena porque está dentro de nuestro ADN el defender la verdad
y defender la hispanidad. No lo podíamos hacer porque no habíamos nacido, tardamos 12 años más en nacer. Con este libro, Pablo Victoria comenzó una batalla que sabemos que venció. Hoy, Blas de Lezo es conocido por casi todo el mundo medianamente culto. Tiene libros, tiene cómics, tiene una estatua, como bien ha dicho Cristina, tiene un parque en mi ciudad, en Majadahonda. Y eso se lo debemos a que fue el libro El día que España derrotó a Inglaterra el que comenzó a revisar lo que había sucedido. Pero esta no es la única batalla que Pablo ha ganado. Su amor a España le supuso defender la hispanidad, que es lo mismo, como bien han dicho anteriormente. Con ese espíritu escribió De la reconquista de América al derrumbe del imperio, donde queda claro que las guerras de independencia fueron unas guerras entre españoles, fueron guerras civiles. No fueron unas guerras de una gesta heroica de libertad, como nos quieren contar. También lo han dicho. No empieza la memoria histórica recientemente con algunos presidentes españoles. Esto en América lo llevan sufriendo demasiado tiempo. Fue un proceso de secesión promovido por potencias extranjeras. No conllevó beneficios a los países americanos. Más bien, como ya han relatado, todo lo contrario. El caos, la miseria y la balcanización del continente americano. Es más, Simón Bolívar, como bien han dicho, no fue un héroe, y menos intachable, sino fue una figura de una ambición personal escalofriante y un servilismo a las potencias extranjeras que necesitan leer el libro para llegar a conocer hasta qué punto. Por eso, en el libro se detallan un montón de acontecimientos que defienden esta postura que Pablo Victoria había investigado de esta manera. Podemos empezar mencionando la traición a Francisco de Miranda, obviamente para el propio beneficio de Simón Bolívar. También relata cómo el éxodo de Caracas fue una masacre para la población, mientras él solamente se preocupaba de defender o de salvar el tesoro que había robado en las iglesias. Pablo Victoria también cuenta que en febrero de 1814 Bolívar ordenó la ejecución de prisioneros de guerra españoles en Caracas, La Guaira y Valencia. Esto fue una represalia sin justificación militar, convirtiéndose en una masacre. Sus críticas a Bolívar continúan defendiendo que, aunque proclamó que lucharía por la libertad y la democracia, Bolívar llegó a acumular el poder absoluto. En 1828 se autoproclamó dictador de Colombia. Nos cuenta también Pablo Victoria que quería convertir a los nuevos países en protectorados de Inglaterra, con aquella famosa carta de 1815, la Carta de Jamaica. Bolívar pidió el apoyo a los británicos. Tienen que leer el libro para profundizar en hasta qué punto Simón Bolívar no era la figura ni el mito que nos han contado. Numerosos argumentos esgrime el autor. También cuenta cómo mandó reprimir brutalmente a la población en Pasto de Colombia, que era leal a España, donde se reportaron saqueos, asesinatos y violaciones. Encubrió también los fusilamientos de oficiales realistas capturados, como el coronel Barreiro, a pesar de que iban en contra de los principios humanitarios que él proclamaba. En definitiva, don Pablo Victoria desmonta la narrativa oficial de la independencia a través, como bien se ha dicho, de documentos históricos y testimonios menos conocidos. Y esta es la batalla que todavía no hemos ganado. Por ello, la importancia, desde nuestra editorial, de publicar este libro que nos enorgullece enormemente para desmontar las falsedades que todavía se siguen diciendo aquí y al otro lado del charco. Desde Homo Legens estamos plenamente comprometidos con la lucha por la verdad, no solamente en el campo de la historia, sino también en el religioso, el filosófico, el político
y queremos seguir luchando por el espíritu de la hispanidad, alcanzar los mismos logros que consiguió Pablo Victoria al recuperar la figura de Blas de Lezo, pero no solamente en ese campo, sino en muchos otros. Acabaré ya, porque no nos dedicamos a hablar, sino nos dedicamos a que nos lean. Es una pena que la figura de Pablo Victoria no sea más leída en España, y eso es nuestro compromiso. Hagamos que todo el mundo conozca a este gran autor. Les tengo que pedir disculpas porque nos hemos quedado sin copias del libro. Les invito a recoger un catálogo antes de salir y pueden comprar en nuestra página web homolegens.com, el envío es gratuito. Y quiero terminar este acto, creo que en nombre de todos, agradeciéndoles, porque creo que no había un mejor acto para homenajear a Pablo Victoria, el luchador fiel que bien han contado, que no podíamos ofrecerle mejor y más bello honor y homenaje que asistiendo a este acto con su familia, con su mujer y sus hijos. Gracias por hacerme partícipe y a esta editorial. Bien, muchas gracias, José. Y queda un pequeño turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta concreta que haya quedado oscura y para aclarar algo. Lo que sí les pido, por favor, es que no nos den otra conferencia, que nos hagan la pregunta breve y la mesa responderá en la medida de lo posible. Allí hay una mano levantada, José Andrés. Bueno, Cristina, enhorabuena, lo que has conseguido. Mientras estaba terminando de oír esto, yo fui amiga de la familia y tuve el gusto y el honor de conocer a Pablo. Y me venía a la mente la frase bíblica de si la semilla no cae a tierra y muere, no dará fruto abundante. Pues este es un fruto de que Pablo no esté con nosotros, pienso yo. Gracias a ti, Cristina. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Una pregunta para los historiadores, por favor. Yo estoy pensando, dada la potencia de la historia de España de los dos continentes, y la mediocridad política actual, ¿sería conveniente utilizar esa frase amarga del dictador diciendo a los políticos españoles actuales y decirles, estáis arando en el agua? Manuel, ¿quieres contestar? No. Le damos la razón. Tiene toda la razón. Entrar en esto, verdaderamente, creo que lo que conviene destacar, y ha quedado hoy claro, que la historia se manipula mucho, ¿no? Y que en la historia, como ocurre también en la guerra, uno de los que más sufren es la verdad. Cada uno la cuenta en función de intereses que en muchos casos no son penetrar en la realidad. Y bueno, lo que vemos hoy día, pues no nos está extrañando. Yo hoy, cuando los intervinientes hablaban del dictador Bolívar, estaba pensando que la historia, que nos enseña mucho, pero como no es tan conocida, porque la historia no es tan conocida, gusta, pero no es tan conocida, pues hoy tenemos ejemplos vivos de cómo puede uno derivar hacia la dictadura, hacia bueno, lo voy a decir, hacia el narcisismo y hacia el egocentrismo, que cuando uno lee la figura de Bolívar dice, qué personaje, ¿no? Cuánto me ha recordado algunos personajes del presente también, cuando lo he leído. Nada más. Sí, el Duque de Veragua. Quizá añadir una pequeña cuestión, y yo creo que es importante. Hay que evitar, y eso Pablo Victoria lo transmite desde el cielo, hay que evitar la melancolía.
Al final, un buen conocimiento histórico lo que permite, entre otras cosas, es sobreponerse a los estereotipos. Hay 3 estereotipos que nos afectan, vinculados a la leyenda negra y la posición privilegiada de la historia española, hispana, en el mundo global. El primero, el mirar al pasado solo para sentirnos mal, la fracasología. Otro tiene que ver con eso que llaman en Colombia la pornomiseria. Si cuentas algo es solo para buscar lo peor de ti mismo y, bueno, hay una serie de estereotipos que creo que hay que evitar a toda costa. Así que yo lo que querría ahí sería animarles a leer historia. Es formidable la historia que tenemos ahí y el descubrimiento de las hazañas, las peripecias y las opciones de libertad que están detrás de la historia global de España, me parece que son el mandato moral que queda detrás de una trayectoria como la de Pablo Victoria. Y disculpe un poco, que fuera un poco largo en la respuesta. Bueno, yo quería decir que realmente Pablo Victoria pues, nos ha desentrañado, ha desempolvado un poco la figura de unos personajes que parecían completamente olvidados por nosotros, como el caso de Blas de Lezo. Y efectivamente luego todo este aspecto del momento álgido en que los países, bueno, nacen los países hispanoamericanos que hoy conocemos y que eran una parte de la propia España, bueno, eso es una parte muy importante de nuestra historia que también agradecemos que haya ocurrido. Pero dentro de todo esto, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Cómo han tomado este nuevo resurgir de este capítulo de la historia que es común a Hispanoamérica y a España? Bueno, querido Cristóbal, cuando Pablo sacó la primera parte de esta historia, que fue en el terror bolivariano, lo expuso en el Club El Nogal de Bogotá, un club similar a este con el que tenemos intercambio, y estaba el salón abarrotado. Y yo sufría porque decía, Pablo, lo que vas a decir es que toda esta gente lo desconoce y creo que te van a acribillar cuando tú empieces a narrar y a despojar a Bolívar de esas carnes con que nos lo han querido vender, con esos peinados de César y esos coronas de laureles. Y bueno, Pablo Victoria se paró allí, había periodistas, había militares, en fin, y duró más o menos una hora larga exponiendo el contenido del libro y nadie se levantó a contradecir nada. Primero, porque es de tal contundencia las evidencias y los argumentos que tienen sus 2 libros, estos dos, todos, pero en especial estos 2 libros, que nadie se levantó ni hizo ninguna pregunta. Porque claro, eso por un lado. Desde entonces, con estas 2 obras, hasta ahora, nadie ha contradicho lo que Pablo ha dicho. Porque está tan argumentado, tan documentado, recurrió a las crónicas, recurrió a los periódicos de entonces, recurrió a las cartas, recurrió a todas las monografías que fue encontrando a lo largo de todos esos años, que hasta ahora permanece, por lo bien documentada y lo magníficamente argumentada, que hasta ahora no ha habido contradictores. Eso por un lado. Por otro lado, sí, en el año 23 recibimos una carta de un ciudadano venezolano en que le decía de todo. Y en la carta le pedía a Maduro que actuara, que hiciera algo con ese historiador que estaba denigrando del dios Bolívar, ¿no? Y ahora que hablaban de Bolívar, pues Bolívar fue uno de los precursores de exprópiese. Nos suena, ¿no? Exprópiese.
Entonces, pues, Cristóbal, para responder, hasta ahora está su obra para leerla y quien pueda encontrar otras evidencias, ¿por qué no?, para contradecirla. Esa es la historia. Por lo pronto, Pablo, lo dije en mi intervención, su compromiso era con la verdad, con la historia. Y a pesar de los riesgos y de enemigos que podía encontrarse, porque hay mucho adorador de Bolívar, pues escribió lo que pudo concluir de toda su investigación. Seria, rigurosa, y ahí está, para la lectura, para el disfrute, porque quiero decirles que yo me leí esta obra, yo era su correctora, y tengo que decir que eran tan limpios, tan perfectos sus libros, que yo no tenía que corregir nada. Yo por ayudarle y nada, eran perfectos los libros. Pero, ¿a dónde voy con eso? A que para esta presentación, y también por su ausencia, he pasado noches volviendo a leer este libro. Y la verdad es que es un verdadero disfrute, por lo que uno encuentra allí, por la forma en que está narrada, por la prosa que utiliza, por la riqueza de vocabulario, por el análisis y la interpretación pegada a la historia que hace de los acontecimientos y de los personajes. Muy bien. Llegamos al fin. Una palabra más. La última palabra ya, que estamos con el tiempo justo. Muy breve, si puede ser. Bueno. ¿Cómo no? Bueno, yo más que preguntas quería darle las gracias a todos los ponentes, a Pilar, a la editorial, al presidente, mi madre, obviamente, pero en especial a todos vosotros por parte de la familia, por estar aquí, por acompañarnos y porque, pues, aunque los ponentes han hecho una gran ponencia, valga la redundancia, nada de esto sería posible sin vosotros. Vosotros sois los que hacen que la obra de mi padre siga viva y su memoria también. Entonces, muchas gracias por estar aquí desde la familia. Como digo, gracias, es uno de los hijos de Pablo, y con esto prácticamente vamos a cerrar el acto. Antes de pasarle la palabra a la presidenta de mesa, agradecerles a ustedes de manera reiterada ya en la presencia en este acto tan bonito que hemos celebrado, y que estoy seguro que Pablo estará orgulloso de todo el esfuerzo y de la presencia y el calor que ha recibido de todos ustedes. Le paso la palabra a la presidenta de mesa para que clausure el acto. Como ha dicho José Ignacio, la verdad que este ha sido un homenaje a don Pablo Vilches, a través de su libro póstumo De la reconquista de América al derrumbe del imperio. Considero que a través de las intervenciones de los ponentes, ilustradas en alto nivel, del todo actuales y emotivas, ha sido una gran aportación a este ciclo nuevo, como hemos dicho al principio, que es de conocer la historia de España con la importancia tan grande que es don Pablo Victoria ha sido uno de los pocos que han enaltecido de tal manera lo que es la hispanidad. Quiero agradecer, como he dicho también a José Ignacio ya, a todas las personalidades y a todos ustedes que han participado y nos han acompañado, y sintiendo mucho que se hayan quedado de pie mucha gente, pero es que el aforo está muy limitado y no había más sillas para poder poner ni lugar tampoco. Muchas gracias, espero verles próximamente.